Si yo hubiera querido un resumen, les pido un resumen. Entonces lo que yo quiero es que ustedes lean, entiendan lo que hay y luego hagan un análisis del contenido que hayan leído. Pero no se trata necesariamente de ir resumiendo el texto al cual tuvieron acceso. Como bien hablamos en esa ocasión, cuando yo les di todas las indicaciones, Luis Andrés iba a decir algo. Sí, no, solo para decirle buenas tardes, Lick. Es un gusto, Luis Andrés. Buenas tardes. Entonces, como lo hablamos muy bien el día que les di las indicaciones, el tamaño ideal de un ensayo, yo lo ponía en 3 páginas. No me recuerdo quién era quien decía que incluso podía ser de 2. Y precisamente porque puede ser entre 2 y 5, yo pensaba que el término medio apropiado podría ser 3 páginas, por ejemplo. No les estoy pidiendo para este ensayo las reglas APA, que sí las pido para el trabajo final, sino solo para... Esto es libre. Solo hacen una carátula simple con los nombres de ustedes y con eso basta. Recuerden que el primer ensayo lo tenemos, déjenme ver, por aquí tengo yo mi calendario anotado. Un momento. Usted dijo que era para el 17, licenciado. Bueno, 17, ¿verdad? Ustedes lo tienen más claro, solo quiero confirmar dónde lo tengo, por aquí. Sí, 17. Si hubiera algún grupo, por ejemplo, que ya hubiera avanzado, que ya tuviera lista la presentación e incluso enviármelo, incluso para mí sería mejor porque me descargan ya a la hora en que estén todos los trabajos, me descargan un poco porque yo podría ir leyéndolo. Y también nos descargan para ese 17. Así que si hay algún grupo, por ejemplo, que hubiera avanzado, tiene interés en exponer antes, puede hacerlo de una vez. La exposición, siempre les voy a recordar, son 5 minutos máximo. Así que no, yo esperaría que no sea más largo que eso. Vamos a ver, tengo aquí a Kiara, que ha levantado la mano. Dígame, Kiara. Buenas tardes, licenciado. Kiara. Bueno, primero que nada, mi grupo, yo creo que nos confundimos, porque a mí me dijeron de que era hoy la exposición, pero mi grupo y yo ya tenemos todo, tenemos la presentación, el trabajo y adicional, pues, no sé si ellos quieren exponerlo una vez, pero yo opino que sí, pues, pero no sé si me da chance de preguntarles primero. Por favor, pregúnteles, Kiara. Pregúnteles sí. Y con todo gusto. Y si hubiera algún otro grupo que estuviera listo, con gusto. ¿Por qué? Eso nos descarga para el miércoles 17. Pero, Kiara, sí quiero decirle que la fecha sí estaba bastante clara porque había enviado yo el calendario ya hace algunos días, creo que fue hace como 8 días, no me recuerdo bien. Y que lo hablamos aquí incluso. Pero ahora sí téngalo presente y le voy a enviar yo nuevamente ese calendario, ¿de acuerdo? Para que usted tenga todas las fechas. Gracias. Sí, mi grupo dice que sí, que se quiere exponer de una vez. Bueno, muy bien, Kiara. Entonces vamos, solo déjeme que termine de ver estos detalles. Gracias, disculpe. No hay problema, por favor. Miren, si hubiera otro grupo, por favor, así como Kiara lo dijo de una vez en este momento, por favor, siéntanse en libertad de hablarles. Si hubiera otro grupo que ya estuviera listo. Como les digo, para mí incluso es mucho mejor, porque, por ejemplo, esos trabajos ya no se me acumulan para verlos todos a partir del 17. Podemos irlos viendo de una vez. Antes de que iniciemos con el grupo de Kiara, que la verdad es que no tengo presente qué número es el grupo, pero después de que yo termine de exponer, ya ese grupo puede intervenir. Entonces, les estaba preguntando sobre si tienen alguna duda, no tanto con esto de adelantar la exposición, sino una duda sobre cómo continuar elaborando. Por favor, expongan si no hay ninguna duda.
Antes de que yo inicie, le voy a dejar la palabra. Lick, disculpe. Dígame más. ¿Cuándo son los parciales? No me han informado, Luis. Las fechas las pone la facultad. Por eso fue que en el calendario, en ese cronograma que yo les mandé, decía literalmente, lo voy a abrir, decía literalmente, un momento, solo quiero ver dónde lo puse. Yo había puesto como fecha tentativa la fecha del primer parcial, del 22 al 27 de agosto, pero eso se los enviaron a todos y todas. Como ustedes pueden ver, en esa fecha probable yo les puse, la fecha está pendiente, o sea, yo la calculé para esos días, pero está pendiente hoy. Ok, gracias, Lick. Claro, pero ténganlo por seguro que de repente hasta ustedes se van a enterar antes que yo. Ustedes están más informados que yo en ese sentido. Hablando del examen, y disculpe el grupo de Kiara que va a presentarse de una vez, pero sí quiero pedirles algo. Miren, y esto se me había escapado, no se los había preguntado, no se los había planteado. Junto con el trabajo, con el ensayo, yo quiero que ustedes se ayuden a sí mismos y a sí mismas y que me redacten 15 preguntas cada uno, entre 15 y 25, pero un mínimo de 15 preguntas cada uno de los grupos. De tal forma que yo pueda analizar y si considero apropiado, voy a extraer de esas preguntas que ustedes mismas y ustedes mismos me presenten el contenido del examen. Ya ustedes se pueden intercambiar entre los 10 grupos las preguntas y de esa manera será también más rico para ustedes ir estudiando de esa manera. Entonces, lo vamos a... Eddie, por favor. Licenciado, disculpe, las preguntas van a ser con respecto al ensayo, ¿verdad? Al que vamos a realizar cada grupo. Así es, con respecto al ensayo. O sea, Vale, si vienen en el examen algunas preguntas de lo que vamos viendo en la clase, esas ya me encargaré yo. Pero del ensayo yo dedicaré algunas preguntas de aportes de ustedes al mismo examen. Gracias, licenciado. Muy bien, Eddie. ¿Alguien más? Por favor, Kiara. Lick, fíjese que queríamos saber dos cosas. Primero, ¿a dónde le enviamos el ensayo? Y segundo, nosotros ya teníamos un cuestionario. No me diga, ustedes sí que van, pero súper adelantados, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Es que les tocó una buena coordinadora a los patojos. Sí. Mándenmelo a través de Rocío, por favor. Muy bien. Muy bien. Y de esa manera también Rocío puede compartir los cuestionarios cuando ya estén todos. Rocío, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Sería usted tan amable de explicarle de una mejor manera a los coordinadores cómo es de que tienen que hacer la calificación de sus integrantes al momento del trabajo y eso? Muy bien. Miren, cada uno de los ensayos tiene una ponderación de 5 puntos. Los 5 puntos también tienen que ver no solo con el contenido del ensayo, sino también con el contenido de la exposición. Entonces yo lo que he pensado es que pueden ser 3 puntos del ensayo y 2 puntos de la exposición. Obviamente los puntos de la exposición no van a ser puntos nada más de quienes expongan, sino son puntos del grupo. Pero el coordinador o coordinadora del grupo también puede hacer una estimación. Si quieren pongan en puntos o puede ser en porcentaje, ¿verdad? Sobre cuál es el aporte de cada quien. Entonces vamos a suponer que yo soy parte del grupo de Kiara, por ejemplo. Yo soy estudiante, soy parte del grupo de Kiara. Yo aporté, entonces ya Kiara como coordinadora puede decidir que yo tengo el 100% de puntos o que yo tengo el 50% porque aporté la mitad o un 25%, qué sé yo. Eso
ya ella como coordinadora lo puede evaluar o lo pueden hacer en equipo dentro del grupo, porque yo entiendo que los trabajos en grupo muchas veces recaen en unas pocas personas. Entonces la idea aquí es que en los grupos de acá de la facultad, pues trabajen todos los estudiantes, ¿verdad? Que todos aporten. De esa manera es como se va a hacer. El grupo que desee puede ponerlo por porcentaje. El grupo que desee, si algún otro grupo quiere, puede de una vez ponerlo por ponderación. Entonces, por ejemplo, si un grupo dice, yo considero que fulano de tal tiene un 20% de participación, ¿qué es lo que significa? Que tiene un punto. Por ejemplo, si dice que tiene un 80% de participación, un 80% positivo, tiene 4 puntos, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Lo tienen claro? Bueno, y gracias, Rocío, por pedirme que lo amplíe para que quede más claro todavía. Entonces, para no perder más tiempo... Lick, disculpe. ¿sí? Dígame, María. Solo no me quedó muy claro. O sea, por cada ensayo hay que hacer 15 preguntas, perdón. O sea, el ensayo 1 tiene que sacar 15 preguntas. Así es. Y del ensayo 2 otras, y del 3 y del 4, y del final también. Bueno, gracias. El final no es un ensayo, ¿verdad? Es un trabajo de investigación. Ajá, va. Gracias, Lick. Muy bien. Perfecto. Gracias por la pregunta, María Stephanie. Entonces, vamos a dejarle 5 minutos, por favor, al grupo de Kiara. Si alguien puede tomar tiempo, se los voy a agradecer. Entonces, Kiara tiene la palabra. Si puede poner la cámara, le voy a agradecer durante la exposición. Solo que yo no voy a exponer, van a ser Francisco y Jonathan. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién expone? Muchas gracias, Kiara. Francisco va a presentar la pantalla, creo. Muy bien. En lo que Francisco expone, también sobre la presentación que tenemos, vamos a iniciar con la número, permítanme, 53, después, para que sepan. Muy bien, entonces, por favor, estamos ya con la presentación. Pueden proceder. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la evolución del principio de igualdad y las esferas de intervención de políticas públicas. El concepto de igualdad evoluciona en el régimen internacional de derechos humanos, desde su formación inicial como regla formal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece concepciones de igualdad. Igualdad negativa está vinculada con la con la prohibición de diferencia de tratamiento. Como un ejemplo puede ser la falta de asientos durante el transporte público que son asignados para personas de tercera edad y personas con alguna discapacidad. Igualdad positiva, relacionada con estados y su condición de igualdad. Un ejemplo de esto puede ser las becas dadas a los estudiantes con escasos recursos para que tengan la posibilidad de tener una educación. En el principio de igualdad presupone ciertos conflictos de derechos que emergen en estructuras sociales caracterizadas por fuertes administrativas entre sectores. Esto da conflictos persistentes, así como fuertes asimetrías entre sectores. A su vez, el concepto de igualdad proyecta sobre los estados una expectativa de acción una expectativa de acción más enérgica. Los estados es una expectativa de acción
que se espera que brindan un tratamiento legal imparcial, un tratamiento imparcial a las personas y además que actúen cuando se los requiere para compensar desequilibrios y desventajas, haciendo valer el poder de la igualdad. Entre los objetivos igualitarios para cumplir este mandato, en los estados debe desarrollar políticas, organizaciones y prestaciones y servicios sociales a la población. Las injusticias de reconocimiento y estereotipos negativos. La esfera cultural de la desigualdad está vinculada con los conflictos de reconocimiento. El concepto de reconocimiento surge en los debates de multiculturalismo. Charles Taylor define varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, los estereotipos negativos motivados por el origen nacional del género, el género y la orientación, la identidad étnica. Así, por ejemplo, Cook y Cusack definen a los estereotipos de género como una visión negativa o un precedente o una preconcepción sobre atributos y características de los miembros de un grupo particularizado sobre los roles de los miembros de ese grupo. A su vez, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha definido los estereotipos negativos de género como la preconcepción de atributos, conductas y características sociales que deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. En la Convención contra la Discriminación Racial imponen en los estados la prohibición y sanción de los discursos de odio e incitación al odio racista y debe ser promover medidas inmediatas y eficaces en las esferas de la educación, la cultura y la información para combatir prejuicios raciales, prejuicios xenofóbicos y prejuicios acerca del estatus social o económico. Gracias. Ahora le hablará mi compañero. Muy buenas tardes. El siguiente subtema es la evolución del derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión ha sido un derecho que ha apoyado la libertad de la persona de poder manifestarse sin tener temor a represalias de otros grupos étnicos o del mismo Estado. Esta evolución del derecho a la libertad de expresión ha tenido mucho énfasis en nuestro país. Podríamos tomar como ejemplo el conflicto armado interno donde estábamos meramente reprimidos y tuvimos que emplear diferentes formas para podernos expresar. La evolución del derecho a la libertad de expresión también tiene fundamentos. Su primer fundamento es que se basa en proteger la expresión y el derecho de la vida y derecho de la autonomía individual. El segundo fundamento es que protege la democracia y los procesos de autogobierno colectivos, ya que funciona como un proceso para que las comunidades puedan tener libertad al momento de poder opinar o elegir a los políticos que serán deliberados en ese país. Tenemos un tercer fundamento que se basa en la protección de la expresión, como también un derecho en la garantía del ejercicio de la participación política de los ciudadanos. Hay que decir que este tercer fundamento no es muy cumplido en nuestro país, ya que hay aldeas o comunidades en donde las campañas políticas no llegan o hasta incluso no se les da las urnas para que ellos puedan votar, sino tienen que recorrer grandes distancias para poder cumplir con este derecho. Ahora pasamos al siguiente subtema, que sería la clasificación de los discursos y los diferentes estándares de protección. Si pudieran cambiar la diapositiva, por favor.
Si pudiéramos cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, pues seguimos con el siguiente subtema de este mismo tema, que sería la clasificación de los discursos y los diferentes estándares de la protección. Aquí podemos encontrar una clasificación de tres diferentes tipos de discursos. En el primero es el discurso no protegido. Este tipo de discursos es el que tiene que prohibir el Estado, ya que el contenido de este tipo de discursos es ofensivo y discriminativo contra un grupo determinado de personas. Entre estos podríamos encontrar discursos que vayan atentando a los grupos religiosos, están fomentando el racismo, están fomentando el odio contra ciertos grupos étnicos. Este no tiene su estándar de protección, debería ser en sí en la misma prevención que el Estado proviene para evitar estos tipos de discursos. El siguiente discurso en la clasificación es el especialmente protegido. Este discurso son los que están regulados y tienen reglas para una publicación pública. Entre estos podemos encontrar un claro ejemplo que sería el periódico, la prensa, los discursos políticos, en los cuales se tiene que seguir un régimen establecido para poder practicar ese tipo de discursos. La siguiente clasificación sería el discurso simplemente protegido. En este son ideas expresadas por nosotros mismos. Podríamos decir que se cuenta con un grupo de amigos donde podemos debatir o tener un discurso sobre mejoras que se pueden hacer a cierta comunidad, pero a la vez este tipo de discursos no se reflejan con mayor interés, queda solo en una plática entre amigos. Ahora pasamos al siguiente subtema, que son algunas alternativas reparatorias a expresiones discriminatorias. Aquí podemos encontrar que una política de intervención tiene que estar vigente y muy estructurada para que estos procesos de reparación frente a las expresiones discriminatorias se lleven a cabo. Por ejemplo, hay diferentes países que cuentan ya con una ley de discriminación que les ayuda a defender a aquellas personas que han sido discriminadas, ya sea por su forma de actuar o por sus gustos. Recordemos que hay muchas personas que discriminan a otras solo por la forma en la que se visten o solo por la forma en la que hablan o caminan. Esas situaciones están reguladas en una ley. A través de esto se quiere llevar a que los sistemas sancionen con medidas un poco disciplinarias a las personas para evitar ese tipo de discriminaciones contra las personas que tienen diferente pensamiento. También tenemos que esta forma de reparar los daños causados por expresiones discriminatorias es un proceso muy difícil, ya que garantizar este derecho para evitar que las personas sean discriminadas no estaría muy igualitario por las diferentes condiciones en las que vivimos actualmente. Con esto terminaría yo la pequeña explicación. No sé si tienen alguna duda. Vamos a dejar una pregunta o dos, si hubiera, pero no más, o algún comentario o dos nada más, si hubiera, porque se pasaron un poquito del tiempo. Si no hay ninguna pregunta, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, les agradezco la atención, muchas gracias. Entonces, si no hay ya ninguna pregunta, ya solo nos quedan 9 grupos, así que vamos a iniciar aquí. Así que si me hace favor de la presentación, por favor. Ya les dije el número, ¿verdad? La diapositiva número 53, por favor.
Gracias, Ashley. La 53. Muy bien. Ponga la anterior, por favor. Miren, en esta fue en la que nos quedamos y hablamos de los elementos del método cuantitativo. El sexto es el que más, se refiere a que es el que más se utiliza en las ciencias sociales. Método cuantitativo, perdón, el método empírico. Solo para hacer una recapitulación. El método empírico es aquel que se puede llevar a la práctica, que se puede demostrar en la práctica. Es, como dice ahí, uno de los más utilizados en sociología, en cualquier estudio de naturaleza social. Entonces, ahora la siguiente, por favor, Ashley. Quiero que alguien o algunos me ayuden a responder esta interrogante. ¿Por qué este método, el método empírico, es el que más se utiliza en ciencias sociales? Yo a esto me referí anteayer, pero no quise volver a repetir la verdad porque me gustaría ver si alguien de ustedes me puede apoyar. ¿Quién me ayuda a responder? Muy bien, tengo a Carmen María, por favor. Y también, bajó la mano, pero ¿quién era Mildred? ¿Quién había levantado la mano también? Cabal, cuando iba a leer, ya la quitó. Está Rocío, Marisol y Carmen María. Por favor, Carmen María. Buenas tardes, licenciado. Creo que es el que más se utiliza porque se basa en la experiencia. Se basa en la experiencia de ¿cómo se llama? Como es lo que hacemos comúnmente y es el que más se utiliza porque se basa en eso. Gracias, Carmen María. Rocío. Considero que es el método más utilizado, ya que en ciencias sociales, pues los problemas se analizan en base a observación, son más, se me olvidó ahorita la palabra, lo opuesto a la investigación cuantitativa, sería una investigación cualitativa. Ajá. En lugar de números, probabilidades, más bien se necesita trabajo de campo y análisis del contexto socioeconómico, muchas como características de esa población. Muy bien, ahora Marisol, por favor. Rocío Marisol, pero había otra Marisol, ¿verdad? Que había pedido la palabra. No había sido yo, licenciado, pero había bajado la mano. Ay, perdón, yo la apunté como Rocío y como Marisol, pero después sí Ángel Andrés me la pidió. ¿Ya no está Ángel Andrés o sí? Ay. Muy bien, si ya no está, está muy bien. Sí, miren, tienen razón ustedes. Les quiero contar, hoy veía yo durante la mañana una noticia muy interesante que tiene que ver con este método y por eso se las quiero comentar. Fíjense que es como un análisis prospectivo. Prospectivo es hacia el futuro. Que se hacía sobre el papel de África de aquí al 2100. O sea, los sociólogos tienen esa capacidad, no de hacer una estimación de aquí al 2023, sino que lo hacen de aquí al 2100, de una vez. O sea, a 78 años adelante. En el sentido de que
África para el 2100, África en conjunto, no un país en particular, sino África en conjunto, va a ser como la cuna de el desarrollo en ese momento. Va a concentrar tecnología, inversiones de todo tipo, etcétera. Y para esto, que ese es un análisis sociológico, ¿verdad? Para esto hacían y de repente va a ser la cuna de la innovación, como dice Rocío Marisol, pero para esto se tomaban en cuenta los siguientes elementos. El primer elemento es el siguiente, el demográfico. Y aquí dice Rocío nuevamente que tienen tantas precariedades que son muy innovadores. Fíjense que se tomó en cuenta el componente demográfico. Hace 100 años, en 1922, África tenía alrededor de 120 millones de habitantes, todo el continente, 120 millones de habitantes. En la actualidad, África tiene alrededor de 1.300 a 1.400 millones de habitantes. América Latina, hace 100 años, tenía más habitantes que los que tiene en la actualidad. O sea, América Latina, en lugar de subir, ha disminuido. Mínimamente, pero ha disminuido. América Latina debe tener alrededor de, no sé, unos 250 millones de habitantes, 300 millones. Podría equivocarme, pero en el número exacto, pero es una estimación. Asia ha crecido, pero sobre todo África, porque Asia ha duplicado la cantidad de su población. De hecho, China ni siquiera la ha duplicado con la política de hijo único. Ellos han disminuido. Pero África ha crecido 11 veces la cantidad que tenían hace 100 años. Y lo peor es que continúan creciendo los africanos. Allá cada mujer está teniendo un mínimo de 6 hijos. Entonces se estima que para dentro de 100 años, la población europea, la población americana en general de todo el continente, haya disminuido mucho. E incluso la población asiática y la población africana va a ir en ascenso. Entonces, al subir la población africana, esa población es la que puede constituirse como en el gran soporte de la humanidad para mantener al ser humano poblando el planeta y para mantener económicamente al resto del mundo. Entonces puede ser de que para el 2100 las migraciones sean hacia África en búsqueda de un mejor futuro. América Latina podría incluso verse muy despoblada en unos 100 o 200 años. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Esa es una estimación que se hace de aquí a 100 años. Pero tampoco es que haya una certeza al 100% de que así va a ser. O sea, ese tipo de estimaciones lo que hacen es decir, bueno, va a ser de esta manera, pero de repente dentro de 40 años o dentro de 30 ocurre algo anormal, algo extraño en que la mentalidad de la población africana empieza a cambiar y también decrece. Así que si todo continúa como ha sido desde hace 100 años o más de 100 años para acá y continúa siendo durante los siguientes 100 años, eso es lo que puede ocurrir con África. Y además, ese tema que Rocío Marisol mencionaba de lo innovadores que pueden llegar a ser, aunque también tanta innovación como la que tienen los del Extremo Oriente, ¿verdad? Los chinos, coreanos, japoneses, etcétera, se puede trasladar, pero no sé si tan rápido, pero seguramente se va a producir eso. Hay un país en África en donde se cometieron toda una serie de crímenes terribles hace nada más 27 años, que es Ruanda. Ahí hubo un genocidio terrible de los Tutsis contra los Hutus, casi 1 millón de muertos en pocos meses. Y ese país, después de haber sido tan golpeado, ha tenido un desarrollo incomparable. Y ya es un foco de desarrollo, un polo de desarrollo dentro de África.
Muy bien, entonces yo quería hacer ese comentario. ¿Y cómo es que los sociólogos hacen esa estimación? Si se dan cuenta, sobre la base de la observación, observaron 100 años atrás y entonces están viendo 100 años hacia adelante para hacer ese análisis prospectivo, o sea, están estimando que así es como va a suceder. Así que por favor, si no hay algún comentario, si no hay alguna ampliación a lo que yo dije, por favor, Ashley, la siguiente diapositiva. Tipos de método empírico. Observación y experimentación. Eso significa que no basta nada más con la observación, se requiere también de poner a prueba. ¿Cómo se pone a prueba? Muchas veces con el tiempo, para demostrar que algo que algo se confirma, hay que esperar a que ocurran los hechos. Otro análisis prospectivo que se hace por parte de sociólogos es el siguiente. Los demócratas están gobernando en Estados Unidos en este momento. La inflación está llegando a niveles sumamente altos en Estados Unidos, cercanos al 9%, por la crisis de Ucrania, por los combustibles, por el COVID, por la crisis de los contenedores, entre otras cosas, por ejemplo. Biden no ha logrado satisfacer las necesidades de generar fuentes de empleo. Quiere subir los impuestos y eso molesta. Entonces, después de haber analizado estos elementos y muchos más, ¿cuál es el análisis prospectivo que existe? Que ni Biden ni los demócratas van a ganar la siguiente elección. O sea, todo apunta a que eso ocurrirá. Si todo sigue igual como hasta ahorita. Y de hecho dicen que van a ser los republicanos, pero dentro de los republicanos, la línea que se denomina trumpista, la que va a terminar ganando. El mismo Trump podría regresar a la presidencia de la República, de ese país. Solamente ayer salió en los medios de comunicación que 2 estados fueron ganados por trumpistas, la gobernación de 2 estados. Así que vienen agarrando fuerza y si todo va como tal, Biden no va a poder ser reelegido, ni los demócratas van a poder ser reelegidos. 2 ejemplos de cómo se hace este tipo de análisis sobre la base de la observación y haciendo de una vez el análisis sobre cómo va a llegar a esa experimentación. La siguiente, por favor, Ashley. Muy bien, aquí estamos hablando de la observación y quiero preguntarles quién me hace favor de leerlo. Sara, y después voy a apuntar a Freddy. Sara, por favor. La observación. Se usan aparatos o instrumentos para obtener información del objeto y del problema. Los elementos que conforman un proceso de observación son los siguientes: el objetivo de la investigación, el objeto de estudio, el ambiente en que se produce la observación, los instrumentos que se van a utilizar y el marco teórico. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por este aporte. Entonces, muchas veces no basta solo con la observación. Recuerden que uno no debe confiar nada más en la mente, ¿verdad? Cuando uno hace la observación, uno requiere llegar con su bloc de notas e ir tomando nota. Por ejemplo, si uno va a hacer una entrevista a alguien que es parte de ese proceso de observación, uno debe llevar su celular y ponerlo como grabadora. Ahí, cada vez, yo les voy a aconsejar a ustedes como profesionales que ya son, les voy a aconsejar algo, que cuando ustedes vayan a entrevistar a alguien, lleven una carta de autorización de esa persona en la que diga que la persona accede a ser entrevistada y a que la información que va a brindar sea empleada en tal investigación. ¿Saben por qué? Porque podría ser que cuando ya tengan el libro hecho,
fulano de tal, al que entrevistaron, que fue alguien clave, le diga, yo no autoricé a eso, y que las o los demande, además. Entonces, si ustedes cuentan con esa hoja de autorización, ustedes la pueden mostrar y van a decir, miren, aquí está la autorización que me hizo Donald Trump para entrevistarlo, por ejemplo, ¿verdad? No habrá forma de que se eche para atrás esa persona. Entonces, es un consejo que les voy a dar. Entonces, parte del equipo que va a servir para hacer esta observación son grabadoras, computadoras cuando se van a trabajar bases de datos, blogs de notas, cámara de filmar, cámara de tomar fotografías, etcétera. O sea, puede ser cualquier tipo de elemento que le ayude a uno a no confiar nada más en lo que está aquí, a no confiar nada más en la mente, sino a tener algo ahí escrito. ¿Tienen claro esto? Si lo tienen claro, por favor, la siguiente. Alguien iba a exponer si tienen alguna duda, si no, vamos a seguir, por favor. Muy bien, ahora Freddy. Ok, feliz tarde, Lick. Experimentación. Permite cambiar las condiciones del fenómeno estudiado. Se puede diseñar modelos, reproducir las condiciones, abstraer los rasgos distintivos del objeto del problema y podrá inmiscuirse en el interior mismo del sistema. El investigador tendrá que conocer el fenómeno investigado, la naturaleza, a las circunstancias del objeto y el problema de investigación. Es difícil poder alcanzar este nivel. Muchas gracias, Freddy. Es tan importante la observación para llegar a la experimentación que cuando más o menos en el año 2000, hace unos 22 años, la Municipalidad de Guatemala decidió idear todo un programa, no sé cómo es que le llaman, tal vez alguien de ustedes lo conoce, pero para mejorar todo el transporte dentro del área metropolitana. Cuando se empezó a idear el Transmetro, las autoridades de la municipalidad, entre ellos estaba Quique Godoy, que tiene un programa en una estación de radio o televisión y que es muy dinámico en redes sociales, alguien tal vez lo habrá visto en alguna ocasión. Quique Godoy era el encargado de todo ese programa de modernización del área metropolitana. Y él y su equipo se percataron que quienes podían oponerse a su programa, porque iban a salir a quemar buses o iban a hacer cualquier cosa, si no eran partícipes de esto, iban a ser los estudiantes de la universidad, los de la EU, asociaciones como las de Derecho. La de Derecho es una asociación fuerte. Algunas organizaciones sindicales, algunas organizaciones de pobladores. Y entonces, como no se tenía claridad sobre lo que se iba a hacer en Guatemala, entonces decidieron visitar 3 países para ver cómo estaban solucionando el problema del transporte público en esos 3 países. Visitaron Cuba, Brasil y Colombia en aquel momento. Cuba lo hicieron sobre todo por los estudiantes universitarios, por la simpatía que pudiera haber de parte de los estudiantes al régimen cubano, por ejemplo. Se dieron cuenta que no estaban muy bien. No sé si ustedes saben, Cuba lo que tiene es que tiene un transporte público que ha sido donado por Europa. Transporte público usado en Europa, pero se lo donan. Guatemala no tiene esa suerte de que le donen todo ese equipo. Entonces es un poco difícil. Pero en Brasil, por ejemplo, ya tenían el metro y tenían también un sistema similar al Transmetro. En Colombia, en Medellín ya tenían metro, en Bogotá no. Pero en Bogotá ya tenían un sistema muy similar al Transmetro que se llamaba Transmilenio. Vieron los 3 experimentos y de conjunto, todos de común acuerdo, incluyendo los estudiantes universitarios, llegaron a la conclusión que lo mejor que se podía implementar era algo similar a lo de Bogotá. Y es como el Transmilenio que ellos tenían, pero aquí se le puso Transmetro. Algo muy similar. Se logró implementar sin ninguna oposición de nadie, sin que nadie saliera a quemar
ni un solo bus de esos Transmetros. Yo pienso que no ha sido quemado nunca ni uno de ellos. Ya tiene alrededor de 16 o 17 años el servicio y ha funcionado muy eficientemente. De hecho, es orgullo del país a nivel internacional. Nunca faltará quien tenga alguna crítica al sistema, pero el hecho es que funciona. Entonces, ¿qué fue lo que vimos aquí? Observación. Ellos fueron incluso a 3 países diferentes. 2 hicieron un análisis y luego pusieron en práctica a través de la experimentación, pero adaptando ese sistema a la realidad chapina, ¿verdad? La realidad guatemalteca. Se empezó con unas líneas y se ha ido ampliando. Creo que ha ido ampliándose muy lentamente, pero la realidad es que ahí está funcionando. Ese es un ejemplo social de cómo se puede hacer observación y experimentación. Quiero decirles que los grandes empresarios, cuando van a montar un centro comercial en algún lugar, hacen todo eso, porque tampoco se quieren arriesgar ellos a que una inversión de millones quede tirada a la basura. Ahorita están abriendo un centro comercial bastante grande en Cuatro Caminos, cabal ahí donde está la intersección para Huehue, Toto y para Shela, ahí. Yo estoy seguro que previamente a poner la primera piedra ahí, seguramente hicieron todo un estudio sobre la cantidad de población que transita por ahí, la cantidad de población que se puede ver beneficiada, poblaciones cercanas, etcétera, acceso y también el caos vehicular que se pueda generar. Esa área de Cuatro Caminos está cada vez más difícil, a veces hay que hacer kilómetros de cola. Yo les quiero contar que hace unos 20 años, tal vez un poco más, incluso menos, perdón, unos 20 años, uno podía pasar ahí en Cuatro Caminos a toda velocidad sin ningún tráfico. Ahora eso es imposible. Entonces, les quería explicar pues esta situación de cómo es la observación y la experimentación. Por favor, la siguiente. Aquí entramos ya a ver cuáles son las herramientas del método empírico. Ya les había hablado un poco de esto. Les había hablado de equipo, que tiene que ver con libretas, grabadoras, cámaras, etcétera, computadoras, por ejemplo. Pero también algo muy importante es encuestas, entrevistas y censos. ¿Quién me puede decir cuál puede ser la diferencia entre una y otra? En encuestas, cuestionarios con preguntas cerradas, entrevistas, cuestionarios con preguntas abiertas y censos, creo que eso es a una escala más grande, ¿no? ¿El censo no es para ver la población? Sí, para eso es. Volviendo al ejemplo del centro comercial de Cuatro Caminos, los empresarios que hicieron eso seguramente hicieron un censo del pedazo, ¿verdad? Del área. ¿Qué aldeas, qué municipios, qué cabeceras departamentales están cerca? Y además, seguramente con el censo deben haber hecho un estudio de capacidad adquisitiva, ese es un punto. Y seguramente hicieron encuestas sobre cuál podía ser la percepción de la población si habría en un supermercado La Torre o una Megapaca. Les menciono esos dos porque eso lo saben en todos lados, ¿verdad? La Torre y la Megapaca casi van uno a la par del otro en cualquier centro comercial, en cualquier rincón del país. Creo y las farmacias Galeno, licenciado. ¿Cuál otro? Las farmacias Galeno. También, ¿verdad? Sí. A mí me sorprende. Me ha tocado a mí por trabajo viajar a distintos lugares y país hay, pero no hay tantos como La Torre. Y La Torre, yo no crean que le quiero hacer alguna publicidad a La Torre, ¿verdad? Ni siquiera porque encuesta está en anaranjado, no. Pero la realidad es que hay torres, a veces incluso una a 100 o 200 metros de la otra. Pollo campero y granjero. Y el otro pollo, ¿cómo se llama? Pinolito. ¿Cuál es el pollo de pollo campero? ¿Es el granjero?
El granjero. Pinulito. ¿Cuál? ¿El granjero o el pinulito? El granjero. Bueno, el granjero, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? A mí me sorprende que el pinulito abre en este garage, porque a veces usan hasta garage cerca del mercado. Y qué competencia, yo creo que hasta un poco desleal. Al lado. Se llena, licenciado. Sí, pero al lado le abren la competencia que es el granjero, ¿verdad? Casi pared con pared. Le abren el granjero. Pero así es lo empresarial. Fíjense que yo, a veces me dan ganas de probar ese pollo, pero yo no puedo consumir gluten, entonces me tengo que abstener de consumir ese pollo. También en Kentucky Fried Chicken venden unos como poporopos, he visto yo anunciados, que son del cuerito de los pollos, ¿verdad? Tampoco puedo porque también está empanizado. Entonces, solo me quedo con las ganas. Pero muchas gracias, tanto a Freddy como a Armando, creo que Armando fue quien también expuso. Sí, aquí me están diciendo de lo que se pierde. Yo lo sé. Y ahí hasta, qué aburrido ser alérgico al gluten, yo sé, sufro. No se puede tomar cerveza, no se puede tomar whisky, no se puede comer pizza. Es terrible. Solo come pollo cocinado al vapor. No. te haga mal. Fíjese que lo que yo no puedo comer, a mí no me hace mal, por ejemplo, la grasa, pero lo que no puedo comer es nada que tenga trigo, ni cebada, que ahí está la cerveza y la malta. Ahí es donde está el gluten. Y de preferencia, nada que esté enlatado, porque en los preservantes también meten gluten. Pero no puedo comer todas las verduras, todos los vegetales, todas las carnes. Donde sí he visto que hay muchos productos así sin gluten es en La Torre, Lick. Ahí sí hay variedad. Ya ve, si no es que uno le quiere hacer publicidad a La Torre. Pero les quiero decir que los de La Torre son muy elitistas, discriminan. Yo vivo cerca de la San Juan, cerca de dos torres, la Torre de la Quinta y la Torre del Centro San Juan. Eventualmente yo he ido a la Torre de Vistahermosa, por ejemplo. Y resulta que allá hay otros productos de calidad que no están aquí. Y Rocío Marisol le da una mala calificación a la Torre. 0. Muy mala, ¿verdad, Rocío? Pero también uno debe reciclar. Si le dan basuras, hay que usarlas para... si le dan bolsas, hay que usarlas para basura. Gracias, Iris. Gracias por los consejos que me dan. La siguiente, por favor, Ashley. Freddy dice que es por el nivel adquisitivo de cada zona. Definitivamente, Freddy. La gente de Vistahermosa o de por allá por Cayalá pueden comprar esos productos con gluten. Aquí no podemos comprar. Ahí está, Kiara dice que las usa para echar basura. La cosa es reciclar, ¿verdad? Hay un acuerdo que lo mencionaron aquí, ¿verdad? Creo yo, la otra vez, donde se habla de que ya pronto tenemos que hacer esa segmentación de la basura. Es el acuerdo 164-2021, licenciado. Pero aquí lo había mencionado hace unas semanas, ¿verdad? Exacto. Es que doy clases en otras secciones y por eso es que a veces me cruza, perdónenme. Ahí está. Rocío dice sí, fue Rocío, 164-2021. Gracias, Rocío. Quiero decirle a Rocío que me ha servido mucho ese 164-2021 para darlo en otros cursos también, porque es muy importante. Hay que ser 100% ambientalista, así es. Muy bien. Entonces, vamos ya me puso la siguiente, ¿verdad, Ashley? El método cualitativo. ¿Quién me lo lee, por favor? Erika, por favor.
Método cualitativo, conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad y no a través de la medición de algunos de sus elementos. Muchísimas gracias, Erika. Creo que está muy claro, ¿verdad? Lo que se busca son cualidades, no cantidades. Pero yo les expuse que a la larga se termina convirtiendo en cuantitativo lo cualitativo. Porque no se puede, no es posible sin ver algún porcentaje. ¿Cuáles son los gustos, las inclinaciones, sea políticas, religiosas, académicas, ideológicas, la que sea, de la población, sin entender cómo está distribuida y segmentada? ¿Alguien iba a intervenir? Por ejemplo, si nadie, voy a continuar. Por ejemplo, si se va a definir cómo la población puede ser de una tendencia ideológica que va de la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por toda esa variedad que hay entre una y otra, no se puede decir que Juan de la Libertad del Petén es de tendencia maoísta, en tanto que Pedro de un lugar ahí cercano, ¿verdad?, de Flores, es trotskista, etc. Mejor sería más fácil que después de una encuesta, después de un estudio, para determinar la postura ideológica, se diga que la población de Guatemala es muy conservadora y que las tendencias conservadoras son las que tienen mayor presencia, mayor fuerza, la tendencia liberal, por ejemplo, el centro, pero que la tendencia para irse a la extrema izquierda trotskista será menos del 1% y la maoísta menos del 1% y la marxista 1 o 2% o 3%, qué sé yo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estudios se van a lograr entender, que son cualitativos, se van a lograr entender mejor hasta que se mezclan con lo cuantitativo. Ahí es donde se pueden realizar esas explicaciones. Incluso, por ejemplo, para ustedes como futuros abogados, hacer un estudio sobre qué tipo de sentencias hay en los tribunales también son cualitativas, porque cada sentencia es diferente a la otra, pero hay que convertirlas en cuantitativas para poder explicarlas de mejor manera. La siguiente, por favor, Ashley. Esa es la cuantitativa. Acabamos de ver la cualitativa, ahora la cuantitativa. ¿Quién me la quiere leer? Jesslyn, por favor. Voy a apuntar a Diego. A Shirley. Método cuantitativo. En ciencias naturales y sociales es la investigación empírica sistemática de fenómenos observables a través de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. Pero ahí está bastante claro. Números, ¿verdad? Los números son los que van a como prevalecer en lo cuantitativo. Pero la diferencia es que lo cualitativo inicia por la cualidad, por algún tipo de característica especial. Por ahí inicia. Y desde ahí se puede ir transformando en cuantitativo eventualmente. Ahora, lo cuantitativo nace como cuantitativo desde el inicio. Y ahí yo creo que es mucho más simple. Porque, por ejemplo, puede ser cuál es el nivel de natalidad en Guatemala. 2.5. Eso está ya bastante claro. No merece mayor discusión, etcétera, porque ya se estimó que son 2 hijos y medio por madre como promedio nacional. Por lo menos ese era un dato que existía hace unos 7 años. Puede ser que haya cambiado porque también aquí en Guatemala hay que tomar en cuenta que el nivel de natalidad se ha reducido, lo que decíamos hace un rato de cómo África va para arriba, ¿verdad?
Entonces, Guatemala también, a pesar de que en el campo, y especialmente en el campo indígena, había tanta natalidad, cada vez se empieza a controlar eso. Por distintos motivos, ¿verdad? Por salud para la mujer, motivos económicos, motivos culturales, motivos educativos, etc. La siguiente, por favor, Ashley. Esta le voy a pedir a Diego que me la lea. Buenas tardes, licenciado. Encuesta. Es importante la preparación del cuestionario, cuyo uso debe ser masivo. A través de esta herramienta se puede conocer opiniones y valoraciones sobre diversos temas. Gracias, Diego. Miren, sobre esto, yo creo que ahí está bastante claro. Hay que preparar muy bien cada una de las preguntas que se van a hacer. Mejor si no son preguntas abiertas, sino preguntas de selección múltiple. ¿Alguien de ustedes ha sido encuestado en alguna ocasión, que vayan por alguna calle y que les pregunten? Sí, licenciado. Carlos levantó la mano. ¿Carlos habló? Es que lo perdí un momento. Sí, me han encuestado, licenciado. Muy bien. Yo no sé si Carlos tuvo la misma experiencia que yo en alguna ocasión. Creo que fue saliendo de un país. Una señorita me dijo, mire, una señorita de ahí de país, de las que trabajan ahí, le podré hacer una encuesta. Me dijo, solo tarda unos minutos. Miren, me arrepentí de haber aceptado. Me preguntó hasta el día en que yo me voy a morir. Hasta el año, todo. ¿Qué no me preguntó? Y yo estaba, pero que ya no sabía ni qué hacer para irme. Deben haber sido como unos 20, 30 minutos. Entonces, es una cosa terrible, que después ya he preferido no aceptar esas encuestas que hacen, ¿verdad? Porque es verdaderamente duro aceptar algo así. En algunos lugares lo que hacen, y una vez me pasó, pero era más como una especie de focus group, que me dijeron que si estaba dispuesto a responder unas preguntas y que me iban a pagar. Ahí sí me atrajo la idea. Entonces me pagaron algo, pero si no, sí es súper duro eso de aceptar. Y cuando uno acepta que le hagan una encuesta, aprovechan para preguntarle de 50 artículos de una vez. No solo de un artículo. También dice Rocío que ahora las hacen online. Son iguales, Rocío. Tan así que uno las puede dejar a medias y seguir mañana y se vuelve a quedar a medias y sigue pasado y se tarda uno hasta 5 días en hacerla. A mí me han hecho muchas de esas encuestas. Algunos centros de investigación me preguntan, mire, acepta, y he dicho que sí y después me arrepiento. ¿Ustedes han oído de que de esos tanques de pensamiento? ¿Conocen ese concepto ustedes? O think tank, porque muchos le dicen en inglés, ¿verdad? Think tank. O tanques de pensamiento. ¿La realidad social y política del país? No. Sí, pero son como centros de investigación, como ONGs que se dedican a hacer ese tipo de estudio que hacen. Bueno, y también Amanda dice que después empiezan a ofrecer tarjetas, membresías y demás. Yo también ahí tengo como mi secreto. Me llaman del Banco del Pueblito y me dicen, mire, lo llamamos para ofrecerle tarjeta de crédito. Ya tengo, les digo. Pero mire cómo es posible, si aquí no lo tengo registrado, aquí la tengo, así que muchas gracias. Pero prefiero no decirle que no, sino mejor que ya la tengo. Así como que ya tuviera todas las número equivocado, podría ser. Pero es que me cuesta hacer así. Muy bien. Entonces, la encuesta, el otro detalle es que es cara. Pensar en que uno mismo va a hacer la encuesta es difícil. Y es mejor que se contrate a una entidad seria, porque hay muchos encuestadores. Encuestadores, les digo, la gente que va ahí a levantar esas preguntas, que le ponen como cuota
30 minutos por persona y le ponen que tiene que hacer 20 al día, como que fuera a trabajar 10 horas, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en ese tipo de casos es que obviamente no logran llenar la cuota y en la noche se van a llenarla, ellos, a llenarla a su gusto, como quieran, ¿verdad? Y como son ellos los que van poniendo con su letra, entonces ahí va. La encuesta puede reflejar algún tipo de falsedad y esa falsedad, quien la va a sufrir va a ser el del centro comercial que está ahí en Cuatro Caminos, porque va a tener una información irreal y de repente va a creer que su centro comercial se va a convertir algo así como en, no sé, no conozco ningún centro comercial, pero alguno de los mejores del mundo o los más grandes del mundo, y no va a ser así, ¿verdad? Porque va a ser un fracaso, porque los encuestadores le llevaron alguna mala información. Entonces es mejor hacerla con empresas, ¿verdad? Y cobran caro, carísimo, no se imaginan. Borges y Asociados o Sid Gallup o alguna de esas, por ejemplo. Cuando estudiantes hacen encuestas o hacen un programa de entrevistas para alguna investigación, ahí hay mucha más certeza de que ese resultado sí es real, porque los estudiantes no van a inventar ese tipo de información. La siguiente, por favor, Ashley. Shirley, ¿me lo puede leer? Sí, licenciado. Proceso para desarrollar la encuesta. Número 1, la identificación del problema, determinación del problema e hipótesis. Variables, muestra, cuestionario. Y por último, el trabajo de campo, obtención de datos y análisis. Este es un proceso normal que hay para hacer cualquier investigación, cualquier tesis de graduación, cualquier libro que ustedes quieran hacer en algún momento. Eso lo pueden ustedes, lo van a tener que hacer, no una, sino más de una vez en la vida. Yo creo que lo importante aquí, y como ya se ha dicho desde hace varias clases, es tener muy claro cuál es el problema que ustedes van a resolver. Llega alguien que está siendo acusado de haber cometido un homicidio y ustedes lo van a defender. Entonces, ¿cuál va a ser el problema que ustedes se van a plantear? Es cómo asumir la defensa de Juan López. Ese es el problema. Siempre que ustedes se planteen un problema, tienen que planteárselo como a manera de pregunta. ¿Y cómo inicia cualquier pregunta que ustedes van a hacer? Primero entre signos de interrogación y luego con palabras como la siguiente. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De qué? Entonces, de esa manera ustedes tienen que determinar ese problema. Así tienen que crearlo. Si a algún grupo le plantean que hagan una investigación sobre la visita de esta presidenta del Congreso a Taiwán, por ejemplo, entonces podrían plantearse la pregunta, ¿qué impacto tendrá la visita de fulana de tal en su visita a Taipei, por ejemplo? Y después de que ya tienen ustedes muy bien determinado el problema, se plantean la hipótesis. Para claridad para ustedes, ¿cuál es la hipótesis? Es la respuesta a priori del problema. Ustedes responden de una vez al problema que se plantearon. Y al responder a ese problema ya construyeron la hipótesis. Esa es la mejor forma. Ya a partir de ahí, ustedes tendrán que tener libros, documentos y muestras, cuestionarios, entrevistas, obtención de datos, análisis de eso para concluir. Ese es como un proceso normal de investigación. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Fíjense que esto les va a servir a ustedes en cualquier cosa, porque ustedes van a tener que hacer su tesis casi sustentada y basada en sociología en general o sociología jurídica. ¿Por qué? Ustedes no van a ser médicos, no van a ser ingenieros, van a ser abogados y abogadas. Y entonces, cualquier estudio que ustedes hagan, aunque sea cómo se aplica el artículo 182 de la Constitución Política de la República, hasta eso, que yo creo que es ese
de la elección, de la no reelección, ¿verdad? Hasta eso tiene que ver con estudios sociológicos. ¿Cuál sería el impacto? ¿Por qué es que el constituyente en algún momento puso ese rubro ahí, ese artículo ahí? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué impacto tendría? Etcétera. Por ejemplo, ¿verdad? Así que todo tendrá que ver con sociedad y así lo tienen que plantear ustedes. Por favor, la siguiente. Sobre el cuestionario. ¿Quién me lo lee, por favor? Brian, por favor. Sobre el cuestionario. El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que podemos definir como el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. Fíjense que ahora hay incluso formas de hacer cuestionarios de manera muy rápida, a través de Google. Ahí se van a, pero el problema es que muchas veces hay que estarle casi suplicándole hasta al hermano, ¿verdad? Que le llene a uno el cuestionario que le mandó el 3 de enero recién pasado. Es difícil, a no ser que se haga con un incentivo que tenga que ver con elaborar un trabajo de universidad, por ejemplo, o una investigación. O cuando de verdad hay así presión por teléfono, ¿verdad? En todo momento, de que por favor llenen el cuestionario que les mandaron hace 3 meses, que si van a aportar, etcétera. Ahí ha sido posible. Yo mismo he hecho alguna investigación en el pasado con eso de hacer cuestionarios de esos de Google y casi hay que suplicar. Ahí también les voy a dar otro tip. Pueden ser aspectos cualitativos los que van a evaluar, pero tienen que convertirlos en cuantitativos y el mismo Google les hace ese tipo de división, esas gráficas. Es súper bueno en ese sentido. Vamos a ver la siguiente, Ashley, para ver si nos vamos quedando por aquí. Aquí nos vamos a quedar, pero sí quiero que veamos tipos de preguntas. Vuelvo a ponérmela. Ahí. Hay preguntas abiertas para que la persona responda y hay preguntas de opción múltiple, como para los exámenes de ustedes. Hay preguntas abiertas y hay de opción múltiple. Yo les voy a dar de opción múltiple para que no sea tan duro para ustedes. Si quiere, quita la presentación para que nos miremos todos, porque quiero siempre terminar preguntándoles si tienen alguna duda, siempre sobre el ensayo, después de haber escuchado al grupo número 7, cómo se siente el grupo número 7 también, si consideran que están bien, porque esto también nos pudo haber servido como un avance, como un experimento, ¿verdad?, de unos pocos minutos de cómo es que debe darse la exposición. ¿Podrían creer o podría creerse que necesitan más tiempo para exponer? ¿Saben cuál es el problema? Que si dejamos 15 minutos por grupo, son 10, estamos hablando de 150 minutos, son 2 jornadas. Y yo prefiero que dejemos para el trabajo final esos 15 minutos. Y para estos ensayos, que sean 5, para que sea más breve y para que podamos continuar avanzando en el curso. Así que ya Otto dice que todo está claro, pero si hubiera alguna evaluación sobre eso. Ashley también levantó la mano, por favor, Ashley. Buenas tardes, licenciado, con una duda. ¿En los parciales vendrá el contenido de las exposiciones o solo lo que hemos visto en clase con usted? Ambas cosas, Ashley. Por eso fue que les pedí que me apoyen con cuestionarios de cada uno de los grupos. O sea, yo pondré al menos un 50% de las exposiciones de ustedes y luego de lo que yo les he dado. ¿Cómo se siente el grupo 7? ¿Les parece que lo dejemos ahí o les gustaría mejorar para hacer otra prueba de hoy, el miércoles que viene, de exposición?
Grupo 7, ¿no hay nadie? ¿Sí me oyen? Buenas tardes, Dick, sí lo escuchamos. Fíjese que la coordinadora como que no está, pero íbamos a platicar hoy para ver si volvíamos a exponer o lo dejábamos ahí. Bueno, pero les doy la oportunidad, ya que también quiero felicitar al grupo por haber tenido ya la iniciativa de haber presentado hoy. Y por favor, les preguntaré el miércoles que viene, si tomaran esa decisión de repetir, sí les voy a insistir en 5 minutos máximo que alguien del grupo lleve control de ese detalle, porque voy a calificar también. Miren, lo que voy a calificar es lo siguiente. Voy a calificar contenido, que concluye, o sea, que termine, y tiempo, los 5 minutos. Gracias, licenciado. Entonces, me dicen, ¿no? Sí, licenciado. Bueno, entonces, ya terminamos. Gracias por haber estado conmigo esta hora y media. Y les deseo éxitos en su siguiente clase.